Sí. Acetilcolina, Adrenalina. noradrenalina, Acetilcolina. dopamina. Acetilcolina, noradrenalina y dopamina. Vamos a ver hoy un neurotransmisor que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. ¿Sí? El principal excitador y tiene una característica que es el precursor del principal neurotransmisor inhibidor. ¿Sí? Vamos a datos random de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué tenemos con el neurotransmisor? En este caso se llama glutamato. ¿Sí? Este neurotransmisor es sintetizado a partir también de otros aminoácidos, pero también de algo bien importante, un carbohidrato que es la glucosa. ¿Sí? Este glutamato también puede crearse a partir de la glucosa a través de un cambio químico. Entonces, la característica principal del glutamato es que es el neurotransmisor excitador por excelencia. ¿Sí? Esa es su característica principal. Va a regular mucho de las partes del sistema nervioso, ya sea motora, sensitiva, pero también la parte de la inteligencia, como es el excitador, ayuda mucho a la inteligencia, a la cognición, al aprendizaje. ¿Sí? Sus características importantes. Entonces, vamos a ver que muchos neurotransmisores actúan para la memoria, el aprendizaje. ¿Sí? Bien. No es solamente la acetilcolina, ¿sí? También otros neurotransmisores. Y este glutamato no solo a adquirir nuevas memorias, sino también a recuperarla. ¿Sí? Aquella memoria que no está, se ha perdido un poquitito, la excitación del glutamato ayuda a recuperar de cierta manera, en cierta medida, a esta memoria. ¿Sí? ¿Cómo son creadas? Recuerden que nosotros estamos viendo que la acetilcolina por neuronas colinérgicas, la noradrenalina por neuronas adrenérgicas, la dopamina por neuronas dopaminérgicas. ¿Sí? En este caso, el glutamato está creado por neuronas glutamatérgicas. ¿Sí? Las neuronas glutamatérgicas. Ahí va a ocurrir un proceso de creación de este glutamato, pero siempre es en el mismo lugar, en el citosol del motor terminal. Eso no varía en ninguno de los neurotransmisores prácticamente. ¿Sí? Además, como excitador, como el principal excitador, ayuda a lo que se llama plasticidad sináptica. ¿Sí? De ahí viene la plasticidad neuronal, que es la formación de nuevas sinapsis y como la maduración, que encaja bien una sinapsis que de una neurona a otra. ¿Sí? Entonces ayuda también a la formación de nuevas sinapsis y eso ayuda al proceso del aprendizaje. Por eso muchas veces todo lo que nosotros estamos haciendo no es en vano. De verdad, el hecho de que estén estudiando aquí es un gran esfuerzo, pero también es un incentivo muy importante para la protección de su sistema nervioso. Crear nuevos conceptos, o sea, no nuevos conceptos, pero nuevos aprendizajes ayuda a la maduración y a la protección cada vez más de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, esto ayuda a ejecutar. Pero como estábamos diciendo, es en su conversión, ya vamos a ver la parte química, un poquito de la parte química de la conversión del glutamato. El glutamato también es el precursor de un neurotransmisor inhibidor. Y es como lo opuesto. El glutamato es el excitador, pero el glutamato es el origen para el neurotransmisor inhibidor, que es el GABA. ¿Sí? El ácido gamma-aminoácido. ¿Sí? Entonces, ya vamos a estudiar los dos hoy. ¿Sí? Ahora, siempre tenemos que saber que neurotransmisores tienen que estar en homeostasis, en equilibrio. Su falta genera alteraciones, su exceso genera alteraciones. Y el exceso del glutamato va a generar una fatiga neuronal por parte
función igual de la neurona. Tiene que estar en equilibrio. Esa es la significancia. ¿Sí? ¿Y cómo mantener el equilibrio? Ya lo vimos mucho. Ejercicio físico, dormir bien, comer bien. Casi ninguna de esas cosas hacemos, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, tiene que estar regulado para que pueda haber esta comunicación adecuada entre neurona y neurona. ¿Sí? Bueno. El glutamato, estábamos diciendo, también puede ser activado a partir de un neurotransmisor, de un aminoácido, pero entra un carbohidrato importante que es la glucosa. La glucosa es la encargada de dar como la energía o no sé si decirlo el precursor, pero es el que ayuda a la formación. El precursor es probablemente la glutamina, un aminoácido que se encarga después en otros neurotransmisores. Pero necesitamos de glucosa. Es lógico. La glucosa es el principal nutriente del sistema nervioso central. Nuestro cerebro necesita de glucosa para poder actuar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en estos botones terminales de las neuronas hay muchas mitocondrias. Y las mitocondrias son las organelas energéticas que capta la glucosa, lo va transformando y va liberando energía. ¿Sí? Todos esos procesos que ustedes estuvieron estudiando en bioquímica van a seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la glucosa. Además, la glucosa no solo es absorbida en las neuronas, o sea, en las mitocondrias de las neuronas, sino también en las células gliales, especialmente en el astrocito. Vamos a ver que en este neurotransmisor, el astrocito tiene una función importante, tanto para el glutamato como para el GABA. ¿Sí? Es importante la función del astrocito. ¿Sí? Y hay una característica del astrocito en este caso. El astrocito, al captar esta glucosa, la convierte en otro carbohidrato que es el lactato. ¿Sí? Recuerda que también había dos vías, ¿sí? Monooxígeno y sinoxígeno. La que era aeróbica y anaeróbica. Ahí era la conversión del lactato. El lactato es que en cierta medida es beneficioso, pero ¿qué estamos diciendo? Se genera una neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque el exceso de producción de lactato va a generar acidosis láctica. Y ahí está la toxicidad. ¿Sí? Entonces, por eso, toda la medida, ahora, si hay un exceso en este caso, va a haber una alteración al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, por eso los astrocitos son los que van a captar esa glucosa y convertirlo en lactato, y ese lactato se libera en cierta medida al espacio extracelular. Si hay condiciones adecuadas, está todo bien. Ahora, si hay un exceso, va a generar una acidosis láctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese lactato que se crea en los astrocitos pasa al espacio intersticial y luego del espacio intersticial entra la neurona. ¿Sí? Y ahí puede pasar varias cosas, que quede en el espacio intersticial y pase a la sangre, o que del espacio intersticial entre la neurona y también alteren a la neurona. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la acidosis. ¿Sí? Ahora, formación de glutamato. El glutamato va a ser liberado principalmente en la región del botón terminal. ¿Sí? Da las mitocondrias, da la energía necesaria, y el glutamato se forma en el citosol del botón terminal y se guarda en vesículas. ¿Sí? Está la neurona presináptica. ¿Sí?
función, ¿sí? Este glutamato tiene que terminarse, o sea, tiene que dejar ya de, una vez ya cumpliendo su función, ya esto tiene que guardarse, ¿sí? Entonces hay dos formas de lo que conocemos como recaptación y luego degradación del glutamato. Entonces, el glutamato tiene la posibilidad de, a través de transportadores, guardarse directamente en la neurona, llamada vesinas, la neurona presinal. Se recapta, se guarda. Pero también tiene la posibilidad del glutamato de entrar por transportadores en las células gliales, especialmente en el astrocito. Entonces, el glutamato entra en el astrocito gracias a una enzima que se llama glutamina sintetasa, ¿sí? Este glutamato se convierte en glutamina en el astrocito. ¿Por qué? Porque la glutamina es el precursor del glutamato. Ahora, la glutamina puede quedar guardada ahí en el astrocito y cuando sea necesaria la glutamina pasa nuevamente por el transportador y vuelve a salir del astrocito para entrar en la neurona presináptica. Y una vez que la glutamina está en la neurona presináptica, forma se estimula y forma nuevos neurotransmisores glutamato a partir de una enzima que se llama glutaminasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que destruir ese canal? Le va a formar nomás luego. ¿Acaso no gasta más energía así? ¿Por qué no guarda mal glutamato y manda mal glutamato otra vez? Porque la degradación del glutamato le da tiempo al sistema nervioso a calmarse. Porque si el glutamato está activo y disponible, puede generar una sobreexcitación del sistema nervioso. Entonces, de hecho, guardo un poquitito de glutamato, pero llevo al astrocito, lo degrado, lo convierto en glutamina. La glutamina lo vuelvo a mandar a la neurona vuelve a crear nuevos glutamatos. Primero me da neurotransmisores nuevos, pero también es una forma de control para que el sistema nervioso no se sobreexcite. ¿Sí? O lleva un poquito más trabajo, gasta más energía, pero protege el sistema nervioso. ¿Sí? Mas o glutamato também entra ali por vesículas, né? Qual que é a diferença da glutamina para o glutamato? Eu sei que tem a glutaminase que vai degradar ele, né? Mas eu não entendi. No, lo que va a hacer la glutaminasa es crear de la glutamina al glutamato. Es un pequeño cambio químico. Pero ese pequeño cambio químico es ya hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El glutamato, así enterito con el glutamato, puede recaptarse en la neurona presináptica o puede ir al astrocito. En el astrocito tenemos la glutamina sintetasa y en la neurona tenemos la glutaminasa. Entonces, este pequeño glutamato que entró, que se recaptó, que se guardó, se va a ir directamente a las vesículas porque está sentado. ¿Sí? Fica guardado. Ya se guarda en la vesícula. Sí. Ahora, como una cuestión de protección, parte del glutamato entra al astrocito. Ahí, el glutamato, gracias a la glutamina sintetasa, el glutamato se convierte en glutamina. Ya vamos a poder ver esta función, qué más puede hacer la glutamina. ¿Sí? Pero una de las funciones de la glutamina es el precursor del glutamato. ¿Sí? Entonces, yo tengo glutamina ahí y la glutamina se puede quedar ahí en el astrocito. ¿Sí? Luego de un tiempo, la glutamina puede salir del astrocito e ir a ingresar a la neurona. Ahora tengo glutamina en la neurona presináptica. Gracias a una enzima que es la glutaminasa, o sea, la enzima que degrada la glutamina se
Então, assim, a glutamina que vai ali, ele volta a ser glutamato. Sí. Então, assim, a entrada aqui e a entrada aqui vai dar na mesma. Vai dar no mesmo lugar. Tá, obrigada, mas eu queria saber se tinha uma diferença. Sí, pero y yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué no guardo tomar ya todo? ¿Por qué no tenemos? Para la protección. Doutora, esse ciclo sempre vai ocorrer quando tem potencial de ação? No, no siempre. La liberación es la que ocurre cuando hay potencial de acción. O sea, cambia la polaridad de la membrana, entra calcio aquí a la neurona y ahí se liberan las vesículas del glutamato. Pero no es que con cada potencial de acción se crea nuevo glutamato. El glutamato ya se forma, ya está ahí esperando en su vesícula. Cuando viene la señal, ahí sí se libera. ¿Sí? Pero esto ya se va creando a lo largo del tiempo. O sea, no habla específicamente que con el potencial de acción se crea. El potencial de acción se libera, se secreta. Ele já tá lá. Profe, é porque tem muita concentração de glutamato, por isso que tem duas vias, né? Y también porque el glutamato va a ser el precursor de otra enzima de otro neurotransmisor que es la GABA. Entonces ya vamos a hacer enseguida, vamos a una vía muy parecida. Pronto, só uma dúvida. Interessante, né? Esse glutamato que fica circulante dentro da neurona, ele continua ou ele vai ser absorvido também pela mitocôndria? Ese glutamato va a ingresar a la neurona, pero acá la mitocondria tiene un papel que es la captación de glucosa. ¿Sí? El glutamato, la captación de glucosa, ahí va a dar la energía del glutamato que se crea, se va a guardar en el vesículo. Será que eu No habla de eso. Ahora, ¿cuál es un Samira, poquito la diferencia? Que estos transportadores de glucosa, de glutamato, los transportadores de glutamato pueden que haya esa captación y liberación nuevamente, captación del glutamato, liberación de la glutamina, captación de la no glutamina. intervalo a gente vai Depende también ligar de la pra concentración o hospital. iónica. Filha da puta. En la neurona depende de la concentración de calcio. En el astrocito puede depender o no de la concentración de sodio. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener también unas concentraciones adecuadas de estos iones para que se pueda captar o para que se pueda liberar. ¿Sí? Entonces, en la neurona principalmente van a depender del calcio. Y en los astrocitos principalmente del sodio. Son una pequeña diferencia. ¿Sí? En la neurona del calcio y el astrocito del sodio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? los receptores que van a recibir a este glutamato, esto puede variar un poquitito. ¿Sí? Vamos a dejar si vamos a dar la y ahí vamos a explicar qué función también va a tener el glutamato. Ahora sabemos que el glutamato entra directamente a la neurona, para la neurona presináptica o entra a los astrocitos, y el glutamato se convierte en glutamina que vuelve a enviar a la neurona.
tipos de receptores de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces, entre los receptores rápidos, dentro de los receptores rápidos, la mayoría de los receptores rápidos son del tipo de receptores ionotrópicos. ¿Sí? O sea, depende de la entrada de sodio o calcio, ¿sí? O el bloqueo de la salida del potasio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de receptores ionotrópicos, estamos hablando de receptores que cuando el neurotransmisor se une a su receptor, ese receptor permite el paso de iones, ¿sí? Ahora, vamos a ver los receptores lentos que tienen una pequeñita diferencia. Ahora, vamos a centrarnos aquí, en los receptores rápidos, ¿sí? Creo que los compañeros que pusieron visión estuvieron hablando de otros receptores. Estuvieron receptores especialmente en AMPA y el NMDA. Ahora, tenemos entonces tres tipos de receptores, ¿sí? El AMPA, el NMDA y el cainato. ¿Sí? El cainato también se le suele conocer. Ok, ¿qué hacen estos receptores? Ya hablamos, son receptores ionotrópicos, por lo tanto permiten el paso de iones principalmente. Estamos hablando de que este neurotransmisor es excitador. Entonces, principalmente permite el paso de sodio, calcio. Y la entrada de sodio y calcio genera despolarización. La despolarización es igual a la excitación. Entonces, hablemos primero de los receptores AMPA, ¿sí? Son los más rápidos, son los receptores que reciben el glutamato y actúan de manera mucho más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es permeable al sodio. ¿Sí? El sodio es el carbohidrato celular, entonces cuando el glutamato se une, cuando el glutamato se une a este receptor AMPA permite la entrada del sodio a la neurona postsináptica y la neurona postsináptica se va a despolarizar. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Entonces, al entrar sodio, cambia la polaridad de la membrana, ¿sí? Un poquitito, cambia la polaridad de la membrana y eso lleva del reposo al umbral. Y depende del nivel de glutamato que se libere, pasa del umbral hacia la despolarización. ¿Sí? Ahora, otro de los receptores es el cainate, ¿sí? O cainato. Este receptor es muy parecido al AMPA, prácticamente comparte funciones parecidas. También se le une el glutamato, el receptor se abre, permite la entrada de sodio,
de afinidad a otros iones como el magnesio y el zinc. ¿Sí? Entonces, principalmente se une el glutamato y deja pasar calcio, pero también puede dejar pasar otros iones positivos, o sea, otros cationes como el magnesio y el zinc. Pero el magnesio y el zinc hay de menor cantidad. Hay de menor cantidad. El que hay mayoritariamente extracelular es el calcio, ¿sí? Principalmente el calcio. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de receptores ionotrópicos que son considerados receptores FAP, receptores rápidos. El AMPA y el kainate o kainato, ambos son en el glutamato, dejan pasar principalmente sodio. El NMDA, cuando se une al glutamato, deja pasar principalmente calcio. Estos tres tipos de receptores generan despolarización, por lo tanto, excitación. ¿Sí? Ahora, vamos a los receptores un poquito más lentos. ¿Sí? Estos receptores son receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos dejan pasar iones. Los receptores metabotrópicos quiere decir que están unidos a una proteína. La gran mayoría de las veces está unido a una proteína G. A una proteína G. ¿Puede ser otra proteína? Sí. Pero la gran mayoría está unido a una proteína G. Entonces, tenemos receptores glutamatérgicos, metabotrópicos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? El tipo 1 también es excitatorio, pero ya vamos a ver un poquito del tipo 2 y tipo 3. Entonces, a estos receptores metabotrópicos, receptores que están unidos a proteínas que son considerados receptores lentos, un poquito más lentos que los receptores ionotrópicos. ¿Y por qué necesitamos también estos receptores lentos? Porque es una forma de modular las sinapsis, ¿sí? Para que no haya una sobreexcitación neuronal. Y entonces, de acuerdo a los niveles que necesitamos, o utilizamos o los receptores rápidos o los receptores lentos. En este caso, ¿cómo van a actuar estos receptores lentos? Principalmente por la formación del segundo mensajero. Siempre recuerdo que los receptores metabotrópicos tienen cuatro caminos principales, que son ir a abrir otros receptores iónicos, otros canales iónicos, formar segundos mensajeros, crear una cascada de señalización enzimática o actuar directamente sobre el núcleo de la célula. ¿Sí? Siempre traten de recordar eso. Lo habíamos dado ahí. ¿Sí? Cuando el neurotransmisor se une a su receptor y este receptor es un receptor metabotrópico, este receptor metabotrópico tiene relación con una proteína, en este caso la proteína G. La activación de la proteína G, ya sea su subunidad alfa, beta o gamma, puede generar cuatro caminos. La primera irá a estimular o inhibir canales iónicos. Dependiendo de qué sustancia transmisora sea la que se una al receptor, se puede activar su unidad alfa, beta o gamma. Si se activa la subunidad alfa, la mayoría de las veces es excitación. Si se activa la subunidad beta o gamma, es inhibición. Más o menos. Entonces, un receptor
se genera una excitación. ¿Sí? Por eso es que genera una excitación, pero una excitación un poco más lenta. Porque no es que está entrando calcio, sodio directamente en el espacio extracelular, sino que se está liberando calcio desde el interior de la célula postsináptica. Se está liberando calcio desde el retículo endoplásmico. Entonces también genera una excitación, pero una excitación un poco más lenta. Este calcio se libera y va a ir a actuar sobre proteínas relacionadas con el calcio. A su vez, el diacilglicerol va a ir a activar a una proteína quinasa C, a una PKC. Esta PKC es encargada de fosforilar a varias proteínas, a varias enzimas. ¿Sí? Y la fosforilación activa también una cascada de señalización y entonces se genera una respuesta celular. Entonces, el grupo 1, los receptores del grupo 1, están unidos a proteínas G. Estas proteínas G estimulan a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C tiene las dos segundos mensajeros, que son el IP3 y el diacilglicerol. La función principal del IP3 es ir hasta el retículo endoplástico, unirse a un receptor, liberar calcio. El diacilglicerol, por su parte, tiene que ir hasta tiene que ir a activar a una PKC, a una proteína quinasa C, y esta proteína quinasa C se encarga de fosforilar otras enzimas, otras proteínas, y ahí se genera la respuesta excitatoria. ¿Sí? Entonces, a medida que se vaya estimulando la neurona postsináptica, hay una atracción donde se genera lo que se llama retroalimentación positiva. Mientras más se excite la neurona postsináptica, ese glutamato después va a ir a entrar otra vez a la neurona presináptica. Si sigue llegando potencial de acción, se vuelve a generar el glutamato. O sea, se da esta estimulación. A más liberación de glutamato, más excitación. A más excitación, más liberación de glutamato. Entonces, por eso se genera esta neurotoxicidad. ¿Sí? Porque hay una respuesta a la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva, la mayor parte de las veces, no es buena. La retroalimentación positiva es buena en determinadas zonas, como por ejemplo la oxitocina para el trabajo de parto, la prolactina para la producción de la leche. ¿Sí? A mayor succión del bebé, mayor generación de leche. A mayor oxitocina, más contracción uterina, pues ahí ocurre el trabajo de parto. Aquí, a mayor liberación de glutamato, se genera una cierta sobreestimulación que, si se mantiene con el tiempo, se generan estos ambientes tóxicos que estuvimos hablando. Tiene que ser sí o sí bien controlado. Ahora, tenemos dos receptores más, que son el grupo 2 y el grupo 3. Estos también son receptores metabotróficos. Son los que están unidos, también están unidos a proteínas G,
Fosfolipasa C es una enzima. Adenilato ciclasa es una enzima. Cuando se activa la fosfolipasa C, la fosfolipasa C es una enzima que produce dos segundos mensajeros, IP3 y diacilglicerol. Cuando se activa la adenilato ciclasa, produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Este mecanismo ocurre en varias células, no solamente a nivel del cuerpo, ocurre en varias células. ¿Sí? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar principalmente a estos receptores tipo? Principalmente en la neurona presináptica y la postsináptica. Y los tipos 2 y 3 van a estar principalmente en la presináptica. Se libera el glutamato y entonces este es el que otra vez lo recibe y lo vuelve a dar. Como el grupo 2 y el grupo 3 están unidos a proteína G, la proteína que se activa, activa otra vez la adenilato ciclasa, se produce el segundo mensajero AMP cíclico. El AMP cíclico es un poco más lento que el IP3 y diacilglicerol. Entonces, la formación del AMP cíclico va a hacer que se retrase un poquito la liberación del glutamato. Si actúa sobre receptores tipo 1, el glutamato se libera y vuelve a recaptarse y se vuelve a liberar. Se libera, se recapta, se vuelve a liberar. O sea, hay un flashback, una retroalimentación positiva. Mientras que más se libera, más se recapta y se vuelve a liberar. Ahora, en el tipo 2, el receptor tipo 2, tipo 3 o grupo 3, la creación no es de IP3 ni diacilglicerol, sino de formación de AMP cíclico. El AMP cíclico retrasa un poquito la liberación de más glutamato por la neurona presináptica. Esta es una pequeñita diferencia, pero que hace parte de lo que es el control de la liberación de glutamato. Pero también grupo 2 y grupo 3 regulan no solo la liberación del glutamato, también regula la liberación de otros neurotransmisores. Agora como tá Como aparecendo. otros neurotransmisores excitatorios, como la Alguém querendo te acetilcolina, la vender. noradrenalina, Não aparecendo dessa o forma aqui. neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Entonces, doble función Ligar pra dizer que eu ganhei dinheiro, ninguém liga. Primero, recibir el glutamato, formar el segundo mensajero que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico retrasa la liberación principalmente del glutamato, pero también de otros neurotransmisores. Ya sabemos lo de la recaptación de ideas. Es muy importante esta parte de lo que es la degradación, en la que se recapta el glutamato, se tiene que degradar. Esto es súper importante para que no ocurra esta sobreexcitación creada por el glutamato. Entonces dijimos que el glutamato cuando se libera se puede recaptar directo en la neurona presináptica o puede ir al astrocito. En el astrocito, ¿sí?, el glutamato va a sufrir un proceso de transformación y se va a convertir en glutamato. Ya lo vimos aquí. ¿Sí? El glutamato
Você ficou com o entra el lápis ciclo nele? de Krebs y se genere en Ficou com aquele lápis? Tá prontinho? acá se va a ir generando la Não, que tu energía pediu para ontem. la Aqui tu me formación de deu. estos Tu me devolveu? neurotransmisores. Eu não lembro. Pero fíjese, Ah, foi. crea ciertos Eu não achei ele. Eu vou olhar elementos de direito. desecho, como el amonio Gostei bastante dele, porque ele é y el fininho lactato. e não fica esse grosso. Obviamente el lactato no es una fuente de desecho, pero si hay cantidades importantes, sí puede generar toxicidad. Que va en el lactato, cuando oxígeno va a ir por el Sí. ciclo de la vía láctica y va a producir ácido citálico. Y si hay un exceso de la formación de glutamato, alfa-cetoglutarato, va a generar mucho, va a generar energía, pero también genera mucha liberación de amonio, también va a ir en el ciclo de la urea, y la urea sí es un desecho. Eu te dou o dinheiro depois. Lleva al É muita alfa-cetoglutarato, chance a la nessa formación de vida, gente. glutamato o a entrar en el ciclo de Krebs. Y ahí formar citinato, malato y Você demás disse que eu tô arrumando componentes também? del ciclo de Krebs. Que tu acompanha. Dale, así, ay, voy a usar ciclo de Krebs en alguna patología. Como tal, no, pero está la base de la explicación de por qué sucede esa patología. O sea, para explicar o para comprender la base de la formación de la enfermedad, sí se puede usar. Ahora, como hay eso depende del diagnóstico. Pero a bioquímica le encanta sobre excitación del sistema nervioso. Só que ¿Por qué? Porque eu hay exceso de ácido não sei, então eu confundo. sobreexcita el sistema nervioso. Ahí E eu desenhei puede ele. generar ciertas enfermedades como la epilepsia. Sí, porque está sobreestimulado el sistema nervioso. Eso se puede generar algunas enfermedades neurodegenerativas. Sí, como las O enfermedades esôfago, eu desenhei o esôfago. de Eu não sei o que foi que eu acertei. Quando tu disse 3, eu falei, meu Deus do céu. aunque el Parkinson está muy relacionado más con las. Hã? Pero ya vimos que los neurotransmisores no son específicos de una enfermedad, Eu tinha. sino que la Ah, menina, alteración eu fiquei. Tu acredita que eu esqueci totalmente? Eu esqueci assim, de um jeito. del sistema Então, nervioso. o arco. Entre ellas la demencia, Então, que no es eu coloquei duas coisas depois eu botei la só pra demencia se encher da linguiça, por assim. una degradación de proteínas del cerebro, que es típico de la edad. Es una demencia senil, inclusive una demencia por Não, eu não acho que é. Eu acho que é essas baixas das minhas vitaminas que a professora falou. Que ela falou tudo relacionado ao esquecimento, a tu prestar esta atenção, a puede causar sonolência. alteración a nivel de la Porque tu ficou conversando comigo. la apoptosis o Eu fiz o que causa isso aí. también puede ser pernicious. Ahora, como sabemos que el glutamato activa, estimulante de la aprendizaje, la memoria, O outro psiquiatra que tava, ele passou pra mim, porque eu tinha me queixado desde o ano passado. E eu comprei, tá? que pierda Primeiro eu comprei a Ritalina, ele passou a Ritalina pra mim. Aí eu comecei a tomar, aí eu fiquei, mas tá me dando sono. Ele me dava sono e eu dormia. Ai, não sei, eu tomei o ano passado todo. Foi. Aí eu falei com o professor, o mini professor, quando eu fui mostrar a ressonância. Com o professor Luiz. Eu falei, professor, é porque eu tô. Aí a Adriana fez a melhor que tomou mudança, que é mais forte. Tanto é que ela comprou lá e mandou pra mim. De 50, diferente de 50. A mesma coisa. Mas o que o médico prescreveu pra você? ¿Cuántas miligramos? Saludables como el omega 3. Não, ele passou o Ritalina.
de muchas Aí, como a formas. Ricardo não estava dando, aí a Adriana falou com o amigo dela, que é médico, que ele me conhece. Ele fez, não, a Victor falou, eu vou passar. Porque eu não queria voltar pro médico, eu ia ter que pagar de novo. Aí eu falei, não, vou pagar o negócio. Aí ele queria passar de 30, eu falei, não, 50. Vocês não deveriam ter feito isso. Tudo é a quantidade. Que é a forma. Exatamente. Então, por isso, o psiquiatra quer saber desses meus exames, para ele ver o que está acontecendo, para ver o que ele vai fazer. E outra coisa, às vezes a gente fala assim, ah, mas não, você não pode escrever, ainda não teve nada. Não, cara, você tem que e você vai lá e toma esse plantão de 30, vai te preparando, 2, 3, 4, uma semana, 2, aí você vai começar Eu até falei pra Van que eu comecei a tomar só por conta desses testes que eu fiquei. Eu falei, eu comecei a tomar, porque ela achava que eu estava tomando, já que ela achava que eu estava tomando, porque ela fez 2 anos, foi muito magra. Mano, nuevos hábitos, que tienen mucha relación con el tomate. Después podemos tener también, ¿cómo que le llaman a las almecas? Hermíneas. Sí, es verdad. Que es el amigo del... El amigo del... La hermínia es amiga del Señor. Así funciona el Señor. Entonces, ese también es grano como fuente. Entonces, ¿qué son todo esto? Son fuentes alimenticias donde vamos a conseguir precursores de estos nutrientes. Fíjense que lo dice en la hamburguesa McDonald's, dice alimentos saludables, ¿sí? En cantidades adecuadas. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Al estar en su formación y degradación, voy a tratar de agregarles videitos con un poquito de movimiento para que vayan explicando ciertas cositas de la parte más de la biología. Biología esto de estas enzimas y demás, ¿sí? Voy a aplicarles un poquito para que tengan la base, esa base de formación de investigación y cerebro. La vamos a utilizar más adelante y la vamos a utilizar si es necesario que aprendamos biomecánica. Entonces, relacionarse. Formación de segundos mensajeros. Tiene que ser por una enzima. ¿Tenemos un poquito un esquema? Bueno, eso lo vamos al proceso. Não sobrou? Vou te dar. Están ligados o unidos en cierta manera a proteínas C. ¿Cuáles son las unidades? Alfa, beta y gamma. ¿Sí? Cuando se activa alguna de las subunidades, en este caso vamos a activar la subunidad A.